Golpe directo al corazón de las esperanzas de Fernando Alonso. Adrian Newey, el genio indiscutible de la ingeniería en Fórmula 1, ha encendido las alarmas en Aston Martin con sus recientes declaraciones tras el Gran Premio de Mónaco. Se necesitarán 2 años para resolverlo, sentenció Newey con respecto al problema crítico del simulador, dejando en el aire un futuro incierto para el equipo británico, y por ende, para el sueño del piloto español de volver a tocar la gloria. En la categoría reina del automovilismo, la fría afirmación del ingeniero británico ha sacudido los cimientos de una temporada ya compleja para Alonso, quien con 3 abandonos en apenas 8 carreras, ve cómo su ventana de oportunidad para competir al más alto nivel se reduce peligrosamente. La mirada calculadora de Newey, normalmente enfocada en soluciones revolucionarias, esta vez advierte sobre un desafío técnico que podría tener repercusiones graves de cara a los próximos años. Esto marca un golpe devastador para el asturiano, que confía en el milagro tecnológico de este hombre que ha cambiado la historia de la F1 para competir una última vez por un campeonato mundial, antes de que el tiempo sea un factor irreversible en su despedida de las pistas. El Gran Premio de Mónaco, premio de 1900, tradicionalmente considerado uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes del calendario de la Fórmula 1, se presentó como una oportunidad crucial para que Fernando Alonso intentara revertir el complicado inicio de temporada del equipo Aston Martin en 2025. Sin embargo, lo que prometía ser una ocasión para sumar puntos valiosos terminó convirtiéndose en otro capítulo frustrante para el piloto asturiano. A pesar de haber logrado posicionarse dentro de los 10 primeros durante gran parte del fin de semana, un fallo crítico en el motor Mercedes que impulsa su monoplaza AMR25 obligó a Alonso a abandonar la carrera en una situación que parecía controlada. Este episodio marcó su tercer abandono en apenas 8 grandes premios, una estadística alarmante para un piloto que aspira nuevamente a la cima del campeonato. La realidad de Alonso en esta temporada está siendo definida por un cúmulo de desafíos técnicos y estratégicos que han limitado el potencial del equipo británico. Aunque Aston Martin mostró en las 2 temporadas anteriores una notable progresión en cuanto a su rendimiento, la transición a un reglamento más exigente en 2025 ha puesto en evidencia grietas significativas en su operación. Los problemas de fiabilidad han sido una constante, desde incidentes relacionados con la degradación de neumáticos hasta fallos en elementos clave como el motor y los sistemas electrónicos. Esta situación refleja una clara pérdida de competitividad respecto a equipos como Red Bull, Ferrari e incluso Mercedes, quienes parecen haber encontrado soluciones más efectivas ante este reglamento técnico. En este escenario, el propio Alonso ha manifestado su frustración por las limitaciones del AMR25, el cual, a pesar de contar con algunas innovaciones aerodinámicas desarrolladas bajo la supervisión de Adrian Newey, no ha logrado capitalizar dichas mejoras en pista. El asturiano ha demostrado ser uno de los pilotos más consistentes y versátiles de la parrilla, pero sus habilidades al volante no han sido suficientes para compensar los numerosos problemas que enfrenta el equipo. Mónaco, un circuito donde la habilidad del piloto debería marcar una diferencia mayor, fue un cruel recordatorio de que sin un coche competitivo, incluso los más talentosos se enfrentan a un muro prácticamente impenetrable en la Fórmula 1. Asimismo, esta cadena de infortunios ha comenzado a sembrar dudas sobre las estrategias a largo plazo de Aston Martin. Si bien las palabras optimistas del equipo apuntan a que los problemas actuales son solamente obstáculos temporales, los resultados en pista están quedando lejos de los objetivos marcados al inicio de la temporada. Esto deja a Alonso en una situación de incertidumbre, mientras las aspiraciones de luchar por victorias o podios se ven cada vez más lejanas. La crisis técnica y las fallas sistemáticas que arrastran el proyecto no solo amenazan los sueños de título del bicampeón, sino también la confianza de todo el equipo en encontrar estabilidad y progreso tangible antes del fin de esta era reglamentaria. Adrian Newey es, sin lugar a dudas, una figura legendaria en la Fórmula 1. Su nombre está grabado en la historia del deporte gracias a un impresionante palmarés que incluye la creación de algunos de los monoplazas más icónicos y dominantes de las últimas décadas. Desde sus días en Williams y McLaren hasta su reinado en Red Bull, Newey ha demostrado una habilidad única para entender los secretos de la aerodinámica, anticiparse a los cambios del reglamento técnico y traducir sus ideas en coches que no solo ganan carreras, sino que marcan eras. Para Fernando Alonso, contar con un ingeniero de este calibre en Aston Martin ha sido un factor determinante tanto para aceptar el desafío de unirse al equipo británico como para mantener viva la esperanza de volver a competir por un campeonato mundial. La llegada de Newey a Aston Martin fue vista como un auténtico golpe estratégico. Desde su puesto como director técnico ejecutivo y asociado, el ingeniero británico no solo aporta décadas de experiencia, sino también un enfoque innovador y meticuloso en el diseño y desarrollo de los monoplazas.
Su capacidad para identificar problemas estructurales y proponer soluciones revolucionarias lo convierte en una pieza clave para intentar cerrar la brecha con escuderías que actualmente dominan la parrilla. En un escenario donde la aerodinámica es el factor decisivo para el rendimiento en pista, tener a Newey liderando los esfuerzos de desarrollo no es solo un lujo, sino una verdadera ventaja competitiva que muy pocos equipos pueden presumir. Para Alonso, la presencia de Newey dentro de la organización es un ancla de esperanza en medio de un panorama incierto. El asturiano ha elogiado públicamente el talento y la creatividad del ingeniero, a quien describe como una mente única que no solo entiende cada aspecto técnico de un coche de carreras, sino que también tiene la capacidad de reinventar constantemente las soluciones ya establecidas. Este reconocimiento mutuo entre piloto e ingeniero refleja la enorme presión y expectativas que recaen sobre Newey, no solo para sacar a Aston Martin de su crisis técnica actual, sino también para construir un monoplaza que permita a Alonso pelear nuevamente por la gloria mundial. Sin embargo, el desafío al que se enfrenta Newey en Aston Martin es quizás uno de los más complejos de su carrera. A diferencia de sus etapas previas en equipos con infraestructuras consolidadas, la escudería británica todavía trabaja en consolidar sus herramientas y procesos. El problema del simulador, sumado a las carencias en correlación de datos, representa una barrera técnica sustancial que complica el desarrollo del AMR25, y a pesar de ello, Newey está decidido a marcar la diferencia. Tanto dentro como fuera de la pista, el equipo confía en que la genialidad y experiencia del británico serán las piezas clave para revertir la situación y, eventualmente, alcanzar el potencial que tanto esperan. El problema del simulador, revelado por Adrian Newey tras el Gran Premio de Mónaco, es uno de los retos más severos que enfrenta actualmente Aston Martin en su búsqueda por ascender a la élite de la Fórmula 1. La falta de correlación entre los datos obtenidos en 1990, esta herramienta y el comportamiento real del coche en pista, no solo afecta el desarrollo inmediato del monoplaza, sino que limita gravemente la capacidad del equipo para implementar mejoras efectivas. En un contexto donde el simulador es esencial para analizar distintas configuraciones aerodinámicas, predecir el rendimiento de los neumáticos y ajustar aspectos dinámicos antes de cada carrera, cualquier inconsistencia en los datos puede traducirse directamente en decisiones erróneas que lastren el rendimiento. Para una escudería que todavía se encuentra en plena fase de consolidación, este obstáculo representa una barrera técnica de gran magnitud. Los simuladores modernos no solo son plataformas de prueba, sino laboratorios virtuales diseñados para reducir costos y tiempos de desarrollo. Newey lo ha descrito como un eslabón débil dentro de la cadena de recursos de Aston Martin, y corregir esta deficiencia implicará una profunda reestructuración tecnológica que podría tomar, según sus propias estimaciones, hasta 2 años. Durante este periodo, el desarrollo del coche continuará bajo una importante desventaja frente a otros equipos que cuentan con simuladores de última generación plenamente calibrados. Esto explica por qué, a pesar de los esfuerzos del equipo, las mejoras implementadas en el AMR25 no han logrado reflejarse de manera consistente en los tiempos de vuelta o en los resultados de carrera. Además, la falta de confianza en los datos dificulta la labor de los ingenieros en áreas cruciales, como la configuración aerodinámica y el equilibrio del monoplaza. Ajustes que normalmente serían resueltos rápidamente en el simulador, ahora requieren pruebas exhaustivas en el túnel de viento o incluso en plena acción de los grandes premios, un proceso mucho más costoso y menos eficiente. Esta situación crea un círculo vicioso en el que las actualizaciones tardan más en materializarse y al final pierden impacto frente a los avances continuos de las escuderías rivales. A largo plazo, esta deficiencia pone en jaque los planes ambiciosos de Aston Martin para convertirse en un equipo contendiente. Aunque Adrian Newey ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar dificultades técnicas, la escala de este problema subraya la importancia de ampliar las capacidades infraestructurales del equipo. Resolverlo no solo requerirá ingeniería de alto nivel, sino también un importante respaldo económico y estratégico que permita consolidar una base sólida para los desafíos del reglamento venidero. Para Fernando Alonso, el diagnóstico de Adrian Newey llega en un momento crítico de su trayectoria. Con 44 años cumplidos al inicio de la temporada 2025, el asturiano es consciente de que su permanencia en la élite de la Fórmula 1 no será eterna. Cada año que pasa, la presión por conseguir resultados tangibles aumenta, y las palabras de Newey dejan claro que el éxito podría estar más lejos de lo que el piloto y sus aficionados esperaban. La estimación de 2 años para solventar los problemas estructurales relativos al simulador implica que Alonso tendría que esperar, al menos, hasta 2026 para contar con un coche competitivo. Esto
sumado a la posibilidad real de que dicho progreso no sea suficiente para igualar el rendimiento de equipos como Red Bull o Ferrari, plantea un escenario desalentador para un piloto que no tiene tiempo que perder. La edad es un factor que, aunque Alonso ha manejado admirablemente, no se puede ignorar en un deporte tan exigente como la Fórmula 1. El bicampeón ha demostrado estar en excelente forma física y mental, pero el reloj no se detiene, y los límites naturales tanto de sino velocidad de reacción como de resistencia física inevitablemente se vuelven más apremiantes con los años. Alonso ha marcado un estándar único al mantener un nivel competitivo que desafía las expectativas, pero incluso él sabe que oportunidades como las que tuvo en 2022 y 2023, donde llegó a acariciar victorias y podios de forma consistente, no siempre estarán al alcance. Un proyecto a largo plazo como el que plantea Aston Martin podría, al final, chocar con la realidad de los años que le quedan en la cima del automovilismo. La incertidumbre respecto a su futuro más allá de 2026 pone aún más presión sobre las decisiones del equipo y sobre los resultados inmediatos. Alonso ha sido claro al afirmar que todavía tiene contrato para ese año, pero es consciente de que su continuidad estará condicionada no solo por su rendimiento personal, sino también por la capacidad de Aston Martin para ofrecer un coche que le permita competir en igualdad de condiciones contra las escuderías más poderosas. Cada abandono, cada falla técnica y cada temporada sin resultados contundentes añade un peso extra a la balanza de sus decisiones futuras. Este margen estrecho podría obligar al asturiano a plantearse seriamente si su sueño de un tercer título mundial, por el que tanto ha luchado, sigue siendo una meta alcanzable o si por el contrario, el tiempo ha comenzado a cerrarle definitivamente esa puerta. A lo largo de la historia de la Fórmula 1, numerosos equipos se han enfrentado a problemas estructurales similares a los que aquejan actualmente a Aston Martin, y han encontrado maneras ingeniosas de superarlos. Un ejemplo paradigmático lo ofrece Ferrari durante el periodo 1996-2000, cuando la llegada de Michael Schumacher y un grupo de técnicos liderados por Ross Brown y Rory Byrne encontró una escudería en caos técnico y con un déficit considerable frente a su competencia. En aquel entonces, Ferrari padecía problemas de correlación en sus datos, ya que los resultados obtenidos en el túnel de viento no se reflejaban en pista. Para resolver esta discrepancia, el equipo invirtió significativamente en la actualización de sus instalaciones y colaboró estrechamente con expertos externos, asegurándose de que las nuevas herramientas se calibraran de forma precisa y armonizando cada aspecto del desarrollo. Estos esfuerzos no solo permitieron al equipo cerrar la brecha con McLaren, sino que también colocaron a Ferrari como referencia en el deporte durante más de una década. Otro antecedente relevante es el caso de Red Bull Racing entre 2007 y 2009. En aquel momento, el equipo dirigido técnicamente por el mismo Adrian Newey se encontraba lejos de ser competitivo debido a limitaciones técnicas y falta de cohesión en sus procesos de diseño. La correlación del túnel de viento tampoco era del todo fiable, una deficiencia que fue abordada con una reestructuración estratégica que incluyó la adopción de herramientas digitales avanzadas y una constante retroalimentación entre los ingenieros y los pilotos. Este enfoque meticuloso culminó con la creación del RB5 y posteriormente el dominio absoluto del equipo entre 2010 y 2013, transformando a Red Bull en una potencia de la Fórmula 1. En el caso específico de Aston Martin, podría ser esencial seguir modelos de reforma similares. En primer lugar, modernizar el simulador y el túnel de viento para garantizar un flujo de datos consistente y comparable es una tarea imprescindible. Esto podría acompañarse de la contratación de especialistas externos que ayuden a validar la correlación entre las herramientas virtuales y la realidad en pista. Además, un enfoque centralizado, como el aplicado en Ferrari y Red Bull, permitiría a Aston Martin asegurar que cada componente del proceso de desarrollo esté alineado para maximizar la eficiencia y las oportunidades de mejora. Estas experiencias del pasado demuestran que, aunque complicado, superar tales obstáculos es posible con las estrategias y recursos adecuados. Poner el énfasis en soluciones de largo plazo requerirá paciencia y una inversión considerable por parte de Aston Martin, pero queda claro que bajo la dirección de alguien con la experiencia y visión de Adrian Newey, el camino hacia la recuperación técnica está lejos de ser un imposible. Sin embargo, no todos son sombras en el horizonte de Aston Martin. A pesar de las advertencias sobre el largo plazo para solucionar los problemas estructurales del simulador, Adrian Newey ha insinuado que hay margen para la esperanza en el futuro inmediato del equipo. Las declaraciones del ingeniero tras el 1960 Gran Premio de Mónaco, en las que confirmó que un equipo selecto de su departamento técnico sigue trabajando en el desarrollo del coche actual, han dejado entrever que una actualización significativa está en camino. Según Newey,
Esta mejora se espera para el Gran Premio de Silverstone, un circuito que históricamente ha favorecido a coches con un buen equilibrio aerodinámico, un aspecto que el genio británico tiene como prioridad absoluta en su lista de trabajo para el AMR25. Las palabras de Newey fueron claras. Ya tenemos ideas sobre cómo mejorar la eficiencia aerodinámica y estamos trabajando en actualizaciones estructurales que ofrecerán no solo mayor rendimiento, sino también más consistencia en el comportamiento del coche. Esto no solo alimenta las expectativas de un avance tangible, sino que también refuerza la confianza del equipo en la capacidad de su director técnico para abordar con éxito los problemas que los han acosado desde el inicio de la temporada. Aunque el propio Newey reconoce que revertir completamente la situación llevará tiempo, cualquier avance visible en Silverstone podría empezar a construir un impulso positivo en una temporada que hasta ahora ha sido caótica para Aston Martin. Una de las áreas clave que se espera que se aborde con estas actualizaciones es la respuesta dinámica del coche en curvas de alta velocidad, un factor crítico en Silverstone. Este circuito, con secciones icónicas como Maggots, Beckett y Chapel, exige un coche estable y preciso, algo que hasta ahora ha sido un déficit notable en el AMR25. Según los ingenieros de Aston Martin, los datos preliminares apuntan a que las nuevas piezas diseñadas bajo la supervisión de Newey podrían mejorar significativamente el equilibrio aerodinámico y la tracción en estas zonas, brindando a los pilotos un monoplaza con mayores capacidades para competir en condiciones de alta carga. La importancia de Silverstone trasciende simplemente la oportunidad de sumar puntos en el campeonato. Para Aston Martin, un desempeño positivo en su carrera de caza no solo sería un bálsamo para una temporada plagada de tropiezos, sino también una declaración de intenciones de cara a 2026. Además, para Fernando Alonso, cualquier mejora significativa en el AMR25 sería una chispa de motivación. Con un monoplaza mejorado al menos de forma parcial, el asturiano podría aumentar sus posibilidades de mantenerse competitivo en la feroz batalla de la zona media, cimentando la esperanza de que el proyecto de Aston Martin no está condenado al fracaso y que un regreso a la cima aún podría estar en el horizonte del bicampeón. ¿Podrá Fernando Alonso realmente ver recompensados sus esfuerzos antes de que el tiempo le eche la bandera a cuadros definitiva? Las declaraciones de Adrian Newey, aunque mezcladas con destellos de esperanza, colocan una lupa sobre el delicado equilibrio entre la paciencia y la urgencia que gobierna la carrera del asturiano. Por un lado, está el eterno optimismo del piloto y su fe inquebrantable en el talento del británico, mientras que, por otro, los retos técnicos y los limitados márgenes de mejora a corto plazo vuelven cada vez más incierto su regreso a la cúspide. Con 2026 como la meta más tangible, las cartas sobre la mesa parecen jugar en contra de un tercer campeonato mundial, un sueño que Alonso ha perseguido con la tenacidad que lo caracteriza desde su gloriosa era de Renault. Sin embargo, la Fórmula 1 es un deporte impredecible, capaz de premiar a quienes persisten contra toda adversidad. Mientras tanto, la pregunta queda en el aire. ¿Será este el ciclo definitivo que permita a Fernando cerrar su legendaria carrera en lo más alto? ¿O se verá obligado a aceptar que el paso del tiempo y las limitaciones técnicas son barreras insuperables? El camino está lleno de incógnitas, pero lo que es seguro es que cada paso que dé Aston Martin bajo la dirección de Newey será crucial no solo para el futuro del equipo, sino para que Alonso defina su lugar final en los anales de la Fórmula 1. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el asturiano logrará cumplir su anhelo antes de decir adiós? Queremos leer tu opinión en los comentarios.